Hay un momento en la vida que nadie te enseña a enfrentar. Un instante silencioso, casi incómodo, en el que descubres que nadie se preocupa realmente por ti. No de la forma que imaginabas, no con la intensidad que esperabas, no con la presencia que alguna vez creíste merecer. Ese instante, aunque te atraviesa como un golpe frío, no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Durante años vivimos con la idea de que nuestra historia importa para todos, que nuestras luchas, nuestras pequeñas victorias y nuestras derrotas deberían afectar al mundo que nos rodea. Pero la realidad, esa verdad áspera y cruda que evitamos mirar, es que la vida de los demás sigue su curso, indiferente, inmutable. Ni nuestros logros aceleran su paso, ni nuestras lágrimas lo detienen. Al principio, esta revelación es dolorosa, casi como si el universo de pronto te dejara claro que tu existencia no es el centro de nada, que los demás no orbitan a tu alrededor, que sus preocupaciones y sus miedos los mantienen demasiado ocupados como para sostener también los tuyos. Pero es en ese silencio donde comienza tu verdadero despertar. Porque cuando entiendes que nadie está realmente pendiente de ti, te liberas de la prisión más opresiva que existe, la opinión ajena. Dejas de actuar para complacer, dejas de buscar aprobación, dejas de moldearte según las expectativas de quienes en realidad no están pensando en ti. Y por primera vez te encuentras frente a frente contigo mismo, sin máscaras, sin ruido, sin espectadores. Sartre lo llamó la angustia de la libertad, esa sensación de vértigo que aparece cuando comprendes que no hay un guión escrito para ti, que no existe un manual, ni un camino predefinido, ni una autoridad absoluta que te diga en qué debes convertirte. Eres tú, solo tú, con tus decisiones, con tus elecciones, con tus consecuencias. Aceptar esto no es sencillo. Es, de hecho, una de las pruebas más difíciles del ser humano, porque implica renunciar a la comodidad de culpar al mundo, de culpar a otros, de culparte incluso a ti mismo desde la victimización. Implica mirar de frente la responsabilidad total de tu existencia. Cuando ya no esperas que otros te salven, empiezas a construirte. Cuando ya no esperas que te entiendan, comienzas a entenderte. Cuando ya no esperas que te acompañen, aprendes la profunda dignidad de caminar solo. La soledad, esa palabra que muchos temen, deja de ser una condena. Se convierte en una aliada, una maestra silenciosa que te enseña quién eres cuando nadie te está observando. Porque solo en la soledad aparece tu auténtica voz. Solo en la soledad descubres qué deseas realmente, qué te mueve, qué te libera, qué te destruye. La indiferencia del mundo, lejos de ser un castigo, es la puerta hacia tu independencia. Cuando ya no buscas ser visto, puedes finalmente verte a ti mismo. Cuando ya no luchas por encajar, te atreves a vivir en coherencia. Cuando ya no deseas agradar, emerge tu verdadera fuerza. Sartre enseñaba que estamos condenados a ser libres. Esto significa que, nos guste o no, somos responsables de nuestras elecciones. Y en esa responsabilidad está la grandeza del ser humano. La capacidad de reinventarse, de tomar nuevas decisiones, de romper con el pasado, de reconstruir el presente. Muchos creen que la libertad es ligera, radiante, sencilla. Pero no. La libertad pesa. La libertad exige. La libertad incomoda, pero también transforma. Y aquello que en un principio parecía abandono, se convierte en una oportunidad radical. La oportunidad de vivir según tus propios valores. Cuando aceptas que nadie se preocupa realmente por ti, no te vuelves frío ni egoísta. Te vuelves consciente. Te vuelves dueño de tu historia. Te vuelves arquitecto de tu identidad.
Y sobre todo, te vuelves libre. Libre para elegir quién quieres ser. Libre para soltar lo que ya no te pertenece. Libre para cambiar de camino sin pedir permiso. Libre para fracasar sin miedo al juicio. Libre para levantarte sin esperar aplausos. La paradoja es hermosa. El día que dejas de necesitar al mundo es el día en que empiezas a pertenecer verdaderamente a él. Porque ya no lo ves como un juez, sino como un escenario. Ya no lo ves como amenaza, sino como posibilidad. Ya no lo ves como enemigo, sino como espacio para desplegar tu existencia. Y es entonces, justamente entonces, cuando te conviertes en alguien auténtico. Alguien que no actúa por deber, sino por elección. Alguien que no sigue un guión, sino que escribe uno nuevo. Alguien que no vive para ser visto, sino para ser verdadero. Aceptar que nadie se preocupa por ti no es un mensaje triste. Es el mensaje más poderoso que recibirás en tu vida, porque te recuerda que la libertad no te la da nadie. La libertad eres tú. Hay verdades que no llegan con estruendo, sino con un silencio que incomoda. Verdades que no se revelan con dramatismo, sino con una sutileza casi cruel. Una de ellas, quizá la más dura de aceptar, es esta. Nadie se preocupa realmente por ti. No de la forma que tú deseas, no con la constancia que imaginabas, no con la profundidad con la que tú te preocupas por ti mismo. Descubrirlo es un golpe emocional. Algo dentro de ti cae, como si una estructura que llevabas años construyendo se desmoronara de repente. Te preguntas cómo es posible que, siendo tan bueno, tan entregado, tan atento, el mundo no esté ahí para sostenerte de la misma forma. Y sin embargo, esa pregunta es justamente la puerta de entrada a una forma superior de libertad. Durante toda nuestra vida, desde que somos niños, nos enseñan, directa o indirectamente, que la validación externa es la brújula que debe guiarnos. Aprendemos a esperar aplausos, reconocimiento, aprobación. Aprendemos que ser vistos significa existir y que ser ignorados significa desaparecer. Pero la vida, más temprano que tarde, nos demuestra que estas creencias son espejismos, que no importa cuánto hagas, cuán grande seas, cuán noble sea tu intención, el mundo simplemente no gira alrededor de ti. A primera vista esto parece devastador. Crees que te están abandonando, crees que nadie te quiere, crees que eres invisible, pero no es así. Lo que sucede es algo mucho más simple y mucho más universal. Cada persona está demasiado ocupada lidiando con su propia existencia como para cargar también con la tuya. Y ahí es donde aparece Sartre. Su filosofía es incómoda porque arranca todas las mentiras dulces a las que nos aferramos. Nos dice que estamos condenados a ser libres y que esa condena implica una responsabilidad total sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro destino. Nadie va a escribir tu historia por ti. Nadie va a rescatarte de tu propia mente. Nadie va a sostener tus sueños mientras tú no lo haces. Lo que llamamos soledad muchas veces no es abandono, es realidad. Una realidad que puede doler, pero también puede despertar. Cuando ya no esperas que alguien te mire, empiezas a mirar hacia adentro. Cuando ya no esperas que alguien te sostenga, descubres que tienes piernas suficientes para caminar solo. Cuando ya no esperas que alguien te admire, encuentras la satisfacción en lo que haces por ti mismo. Y cuando ya no esperas que alguien valide tu existencia, aparece la autenticidad. Pero llegar a este punto no es simple. Hay días en los que esa indiferencia del mundo se siente como una sombra gigantesca. Te levantas y nadie pregunta cómo estás. Logras algo importante y nadie se detiene a celebrarlo. Te rompes por dentro y el mundo no se entera. Crees que eres prescindible. Crees que no importas.
Pero ese es justamente el inicio de tu transformación, porque un día, normalmente uno que no esperas, te das cuenta de algo poderoso. Si nadie está realmente mirando, entonces puedes ser quien quieras. Puedes reinventarte sin miedo al juicio. Puedes equivocarte sin cargar con las expectativas ajenas. Puedes dejar atrás viejas versiones de ti que solo existían para agradar. Puedes empezar de verdad a vivir. Esa libertad puede dar vértigo. Por eso Sartre hablaba de la angustia, un sentimiento extraño en el que la libertad y el miedo se mezclan. Cuando descubres que nadie va a decidir por ti, te asusta la responsabilidad, pero te libera el potencial, y es aquí donde muchas personas se equivocan. Creen que aceptar que nadie se preocupa por ti es volverse frío, distante o egoísta, pero es todo lo contrario. Es comprender que el amor propio no es un lujo, sino un pacto fundamental contigo mismo. Es entender que lo único que te pertenece por completo es tu conciencia, tus decisiones, tu voluntad. La mayoría de la gente vive atrapada en lo que los demás piensen de ellos, en si caerán bien, en si serán aceptados, en si serán suficientemente buenos. Y ese temor constante les impide actuar, crear, arriesgar, crecer. Pero cuando finalmente aceptas que nadie piensa en ti tanto como tú piensas que lo hacen, el miedo se disuelve. Lo que antes te paralizaba, ahora te impulsa. Lo que antes te avergonzaba, ahora te fortalece. Lo que antes te frenaba, ahora te permite moverte sin cadenas. Y hay un efecto curioso. Cuando dejas de necesitar ser visto, empiezas a brillar de forma natural. Tus acciones ya no buscan aplausos, buscan coherencia. Tus palabras ya no buscan aprobación, buscan honestidad. Tus pasos ya no buscan admiración, buscan propósito. Sartre decía que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y esta frase toma vida cuando aceptas la indiferencia del mundo. Porque en lugar de lamentarte por lo que no recibes, comienzas a construir con lo que sí tienes. En lugar de esperar, actúas. En lugar de quejarte, decides. En lugar de buscar afuera, trabajas adentro. Esa es la transformación. Ese es el renacimiento. Ese es el punto exacto donde la soledad deja de ser sufrimiento y se convierte en un territorio fértil para tu crecimiento. Pero no nos engañemos. Incluso después de despertar, la indiferencia sigue ahí. Las personas seguirán ocupadas con sus vidas, seguirán sin notar tus logros, seguirán sin entender tus luchas, y eso está bien. No es su responsabilidad, no es su papel en tu historia. Tu papel es crecer, tu papel es elegir, tu papel es avanzar, aunque nadie aplauda. Tu papel es vivir de manera tan auténtica que ya no necesites espectadores. Y cuando lo haces, todo cambia. Dejas de sentirte víctima, dejas de sentirte abandonado, dejas de sentirte pequeño. Te das cuenta de que la vida no está en manos de nadie más. Te das cuenta de que la libertad, aunque pesa, es el mayor regalo que tienes. Al final, aceptar que nadie se preocupa realmente por ti no es un mensaje oscuro, es un mensaje luminoso, valiente, profundamente liberador. Es el inicio del camino hacia tu versión más honesta y poderosa, porque cuando ya no dependes de ser visto, puedes finalmente verte. Cuando ya no dependes de ser querido, puedes finalmente quererte. Y cuando ya no dependes de ser sostenido, puedes finalmente sostener tu propio mundo. Y allí, justo allí, es donde comienza tu verdadera vida. Y si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti despertó, aunque sea un poco, entonces te invito a que sigas caminando conmigo en este espacio. Aquí, cada reflexión es una oportunidad para mirar la vida desde otro ángulo, para cuestionar, para crecer, para reconstruirte. Así que,
Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada semana compartimos ideas que pueden acompañarte en esos momentos en los que sientes que estás solo, cuando en realidad estás renaciendo. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharte a través de estas palabras. Y recuerda, el mundo puede ser indiferente, pero tu camino apenas empieza.